En esta ocasión yo voy a traer aquí un esquema bastante puntual acerca de qué estrategias se están llevando a cabo en materia de política criminal en delitos económicos. Primeramente, es importante señalarles que voy a hacer unas especies de estudios comparativos, justamente en razón a que acabo de efectuar una maestría en la Universidad de Santiago de Compostela y vengo con la información bastante clara. Y quisiera que, ojalá logremos aquí en nuestro país implementar bastantes cuestiones que tienen que ver con estos ámbitos que debemos cumplir porque son directrices de carácter internacional en algunos casos. Voy a hablar de la criminología corporativa, la delincuencia transnacional, a grosso modo, la expansión del castigo de la criminalidad corporativa en América Latina, fundamentos teóricos. Hay un caso puntual que es del CaixaBank y una empresa china en España específicamente, que fueron sancionados por delito de, en este caso, lavado de dinero, y es bien interesante la situación que se presentó con ellos y se las voy a comentar. Hablaré también de la expansión del castigo en Venezuela, las criptomonedas del blanqueo, la ley de extinción de dominio, que tengo el agrado de haber también presentado el trabajo de fin de máster en la Universidad de Santiago de Compostela, justamente haciendo un estudio comparativo entre la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, nuestra Ley Orgánica de Drogas y la Ley de Extinción de Dominio, y su variación en cuanto a la aplicación de procedimientos para decomiso o extinción de dominio en relación con bienes que se consideran ilícitos o de procedencia ilícita. Bien. De igual manera, hago referencia a la ley de extinción de dominio porque es un mecanismo que evidentemente ha implementado el Estado venezolano. Obviamente esto no es idea solo del Estado venezolano y esto se aplica en otros países, como por ejemplo México, Honduras, Nicaragua, Colombia, entre otros. Pero es importante ver la visión nuestra propia frente a lo que es la directiva internacional en esta área y por qué se originó. Y daré unas conclusiones muy breves acerca de mi intervención. Bien, ahora sí, por favor, la siguiente. Gracias. Yo traigo acá una definición muy corta y muy sencilla de lo que considero que es la criminalidad corporativa, ¿ok? O también la criminalidad empresarial, y se define esta como aquellos actos ilegales, evidentemente, que son cometidos por una persona jurídica, ¿bien? O una empresa en este caso, ya sea por individuos que actúan en nombre de aquellas con el objetivo de beneficiar a la organización, puede ser una de las cuestiones, a sus directivos o a sí mismos. Ese sería, digamos, el móvil de la criminalidad corporativa, beneficio de la organización como tal, a la directiva o a la misma persona que está perpetrando de manera directa el hecho delictivo. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio justamente del orden socioeconómico. La siguiente, por favor. De seguidas, tenemos la definición de criminalidad transnacional, ¿ok? Que aquí sí nos vamos a ampliar un poco a esto, y el derecho penal de la globalización, como ahora se viene definiendo, en razón a que no solamente es importante considerar que si bien es cierto que aquí en Venezuela tenemos legislación propia que de alguna manera busca reducir o minimizar las actividades delictivas de lo que nosotros denominamos grupos estructurados de delincuencia organizada transnacional, que esto puede estar conectado sí o no con la criminalidad corporativa, no es necesariamente vinculante. Aquí la criminalidad, en este caso transnacional, se refiere más que todo a grupos estructurados de delincuencia organizada. ¿Puede que usen empresas? Sí, efectivamente, es una de las posibles digamos, variantes de esta modalidad delictiva. Lo importante acá de este fenómeno, digamos, globalizado, es que lamentablemente no hay la posibilidad real de estimar a nivel de cuantía los daños generados, ¿ok? A nivel de lo que es el orden socioeconómico globalizado, y también las ganancias obtenidas producto de esas actividades criminales de los grupos estructurados de delincuencia organizada. Estos grupos, bueno, como ya los conocemos, operan algunos aquí en nuestro país, conexiones sobre todo con el tema de lo que tiene que ver con tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestros, evasión fiscal, corrupción, entre otros. Cabe destacar que si bien es cierto, algunos delitos pudieran estar conexos con otros, por ejemplo, arranquemos como base el delito de
tráfico ilícito de drogas, o lo que nosotros denominamos a nivel global narcotráfico. Siempre la ONU ha hecho muchísimo hincapié en relación a esto. Justamente se origina, digamos, el delito de lo que se denomina blanqueo de dinero, legitimación de capitales, o como lo queramos denominar, en algunas otras vertientes también lo llaman lavado de dinero. Nosotros lo tenemos descrito como legitimación de capitales, y más adelante lo voy a señalar. Se inician en principio justamente de esa modalidad delictiva que consiste en el tráfico de drogas. Este delito contempla a su vez una serie de verbos rectores. Nuestro artículo 139 en la Ley Orgánica de Drogas tiene alrededor de 32 verbos rectores. Es demasiado constructo dentro del tipo penal en específico, y eso a veces genera muchísima confusión. Sin embargo, el legislador venezolano lo que hizo fue extrapolar lo que está descrito en la Convención de las Naciones Unidas para poderlo plasmar en nuestra legislación. Ese, digamos, es el delito originario, el delito base. Sin embargo, actualmente ya se puede señalar que la legitimación de capitales se ha separado de este único delito y se ha extrapolado a otras modalidades delictivas como el terrorismo, secuestro, entre otros. Bien, un punto importante acá es el tema de los delitos de corrupción. Siempre vamos a estar, digamos, correlacionados con este tipo de hechos, justamente porque los grupos estructurales de delincuencia organizada transnacional buscan controlar o buscan evadir la legislación local para poder perpetrar los hechos criminales, ¿no? De igual manera, cuando yo me refiero al derecho penal de la globalización, esto se centra justamente en los delitos de carácter económico, en lo que nosotros denominamos, bueno, y en este caso como criminóloga, macrocriminalidad, porque ya esto evidentemente no se limita al tema fronterizo. Ya las modalidades delictivas están estrechamente relacionadas entre unos países y otros países. Por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, Colombia, lamentablemente nosotros somos un país de tránsito para ciertas actividades o modalidades delictivas que van dirigidas ya sea a Estados Unidos o a Europa, y generalmente esto lo manejan grupos, digamos, poderosos que tienen acceso a diferentes bienes y servicios, y también a capital de carácter ilícito, tráfico de influencias, y por consiguiente tienen la posibilidad real, porque no es fáctica, o sea, perdón, no es ficticia, es real, de manejar las cosas a su favor. Esto evidentemente desde el punto de vista criminológico va a incidir en lo que se denomina la impunidad frente a estas modalidades delictivas, hechos que conocemos nosotros en Venezuela. Lamentablemente existe una criminalidad real que es muy distinta a la criminalidad aparente o a la criminalidad que se encuentra señalada en digamos, por parte de las instancias formales de control, ¿bien? Ya sea porque las personas tengan temor a denunciar o porque consideren que las instancias formales de control lamentablemente no realicen sus labores como deberían realizarlas. Entonces hay, entre otros factores que pudieran influir, ¿bien? Entonces es importante considerar esto porque la globalización como tal tiene como consecuencia que acelera, o sea, en sí, lo que beneficia a los delincuentes transnacionales, se acelera el proceso de liberación económica supranacional, ¿ok? Hay liberalización de los mercados de capitales y se hace uso de las tecnologías de información y comunicación justamente para, de manera desviada o de manera negativa, incrementar a su vez la capacidad de acción de estos grupos estructurados de delincuencia organizada, efectuar actividades ilícitas con mayor nivel de celeridad, flexibilidad, mayor nivel de impunidad, ¿ok? Y en razón a esto, deben los estados y los miembros de la ONU, fundamentalmente, generar una política criminal coherente, ¿ok?, que se pueda implementar a nivel regional para atacar este fenómeno que se está produciendo y que genera muchísimo daño. La siguiente, por favor. Muchas gracias. En relación con el impacto, digamos, dentro de lo que es la expansión del castigo y la criminalidad corporativa en América Latina, bueno, particularmente la ONU, y tengo que ya aquí hacer mención a ello, dentro de lo que fue el convenio internacional
único sobre estupefacientes y también el convenio sobre sustancias psicotrópicas, se plasmaron delitos de carácter operacional en cuanto al tema financiero. Bien. Y hay uno de los autores que yo cito, que es el profesor Miguel Abel Souto, en este caso, donde se menciona justamente que el dinero, producto de toda esta serie de modalidades delictivas, ¿ok?, que son actividades financieras oscuras, por llamarlo de algún modo, ¿no?, que no son de fácil, digamos, interceptación, digámoslo de esta manera, ¿no? Ese capital de esas acciones financieras oscuras va destinado, en principio, a la materialización propiamente de lo que es el tráfico de estupefacientes y todo lo que tenga que ver con actividades relacionadas con este tipo de situaciones. Sin embargo, dentro de lo que es el impacto de la delincuencia transnacional, hablando acá nuevamente nosotros, la globalización de bienes, en este caso, como consecuencia de esa aceleración que comenté, y el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y es importante también, dentro de esos esfuerzos a realizar, que existe realmente la voluntad política para implementar lo necesario, en este caso en nuestro país sobre todo, y así lograr tener unas políticas criminales coherentes. La ONU, ¿ok?, también dentro de lo que es su labor como, digamos en este caso, nosotros como Estados miembros de esta organización tan importante, dicta una serie de directrices de carácter general que en principio debe ser debidamente eh, adoptada por los estados que formamos parte de esta gran organización. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Dentro de lo que yo denomino fundamentos teóricos, y es importante esto señalarlo, hay algunos aspectos que se definen como puntos importantes dentro de lo que es la descripción de la criminalidad transnacional y la aplicación de políticas criminales coherentes, ¿no? En este caso, tenemos los términos globalización y criminalidad, lo que es la Organización de las Naciones Unidas y la normativa internacional, y la denominación de blanqueos de capitales. Particularmente, la globalización, como lo acabo de mencionar, viene facilitando, lamentablemente, el accionar de estos grupos delictivos transnacionales, que acá en Venezuela se denomina GEDOS, a nivel internacional puede tener otro tipo de acrónimo, ¿bien? Y especialmente tiene que ver con los delitos que comentamos de narcotráfico, terrorismo, corrupción e evasión fiscal. De igual manera, se exige la implementación de la política criminal que sea coherente a nivel internacional y que nosotros, vuelvo al punto, apliquemos de forma, digamos, sustancial este tipo de políticas. Venezuela es parte también del Grupo de Acción Financiera Internacional y nos encontramos actualmente en la denominada lista gris. Es decir, que estamos en una situación no nada favorable frente a la comunidad internacional en materia de prevención en la comisión de delitos de carácter económico. Es importante que se generen estrategias a nivel de derecho penal económico que permitan de alguna manera que nuestro país logre posicionarse dentro de lo que es la lista de los países que cumplen con la normativa internacional específicamente en estos ámbitos. Bien. Ok, ¿me escuchan? Lamentablemente tuve un problema aquí ok. ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos, Laura. Sí, ya va, perdonen que es que me está entrando una llamada. ¿Qué problema? Disculpen la interrupción. Bien, chévere, continúo y perdonen la interrupción, discúlpenme. Bueno, importante es aquí dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, justamente en lo que refiere a la normativa internacional,
la directriz establecida dentro del convenio relacionado con el tráfico ilícito de drogas del año 1988, específicamente en el artículo 3, literal C, el inciso I señala, dentro de lo que es contexto normativo, la adquisición, la posesión, la utilización de los bienes a sabiendas en el momento de recibirlos. Ojo, este sabiendas es importantísimo tenerlo en cuenta, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados en la convención que están establecidos en el inciso A. Entonces, en este particular, vemos que ya la normativa internacional que nos refiere el convenio de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas señala exactamente cuáles son las bases para penalizar las operaciones de carácter financiero que están vinculadas al narcotráfico. Y como bien lo señalé y lo hago mención de nuevo, refieren a la adquisición, posesión o la utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos, ¿ok?, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos que están contemplados en esa convención. Y eso es importante destacarlo porque es la manera como estratégicamente se establece la lucha contra la legitimación de capitales. Más adelante, en lo que ya se define como blanqueo de capitales, es importante destacar que dentro de lo que es la estructura de la tipología delictiva, en nuestro país tenemos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, el financiamiento del terrorismo, y allí claramente se define en el artículo 4 cómo, en qué constituye en sí la legitimación de capitales, y aquí se castiga principalmente se castiga principalmente cuando los bienes provienen de delitos que están relacionados con droga o con tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, buscando despojar a los criminales, en este caso, del móvil lucrativo, porque es lo lógico. El hecho de que una estructura organizacional a nivel de la criminalidad internacional, en este caso, se dedique a este tipo de modalidad delictiva, justamente va a generar ingresos de productos de capitales ilícitos. Ese dinero ellos buscarán inyectarlo a nivel de lo que es el dinero de curso legal de un país o de los países en los que ellos se desenvuelvan. Y esto es lo que se tiene que evitar, que justamente ese dinero se legitime y ellos puedan continuar con este tipo de actividades. O peor aún, dedicarse a otra serie de modalidades delictivas, como por ejemplo, que están correlacionadas con la legitimación de capitales, que son la trata de seres humanos, el tráfico de órganos, la producción de material pornográfico infantil y lo que es el terrorismo y el financiamiento al terrorismo. Chévere. La siguiente, por favor. ¿Me están escuchando? Que veo que están escribiendo en el chat que no, al parecer no me oyen. Sí, sí, se escucha perfecto, Laura. Ok, Sí, muchas gracias. en el chat dice que se escucha. Ok, muy bien. ¿Qué ocurre con este caso puntual que yo les traigo acá, que es de interés para nosotros? Porque aquí estaríamos justamente viendo lo que es la criminalidad empresarial, una entidad bancaria que evidentemente está debidamente constituida en España, ¿okay?, que es la CaixaBank. Fue especialmente obligada a cumplir con medidas de diligencia debida, ¿ok?, de acuerdo a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y sin embargo no lo hizo. ¿Qué ocurrió en este caso puntualmente? Lamentablemente esta persona jurídica, ¿ok?, fue condenada, o en este caso presuntamente, en principio presuntamente responsable, pero ya fue condenada por el delito de blanqueo de capitales, que se encuentra previsto en el artículo 31 bis A y B, 301 y el 302, punto 2 del Código Penal Español. ¿Qué ocurrió con ellos y por qué traigo yo a colación este caso? Pues un caso que nosotros estudiamos allá dentro del desarrollo del máster, y en este particular se logró estimar aproximadamente el delito de blanqueo sobre la base de una cuota defraudada a la hacienda pública que es superior a los 120.000 euros.
y dentro del contenido de la acción o la modalidad delictiva que efectuaba esta entidad tiene que ver con actividades, productos de transferencia de fondos de contrabando de China. Ese contrabando lo efectuaba el grupo empresarial ICBC, conjuntamente con otros miembros de organizaciones de Chequia, Snake, Juguetes Pólvora, etcétera. Varias empresas están correlacionadas con esto. Todas estas empresas son chinas y tienen sucursales en España. Lo interesante de este asunto es que hubo de alguna manera complicidad interna con empleados de las distintas sucursales de la entidad bancaria CaixaBank, que permitieron de manera totalmente ilegal, permitieron que los distintos empleados que iban a hacer las transacciones de depósito para enviar a China lo hicieran tipo actividad de menudeo, o sea, enviaban o transferían pocas cantidades de dinero para que en principio no se disparara en lo que es la alarma del reporte de actividad sospechosa. Sin embargo, evidentemente se descubre esta situación y los directores investigados dentro de lo que fue el desarrollo de la investigación penal permitieron a su vez que se fraccionaran las transacciones por debajo de los 30.000 euros para eludir la normativa, consintiendo de esta manera que los titulares de la cuenta, que también estaban siendo investigados por supuesto, trabajaran con total normalidad. Entonces hubo complicidad del banco conjuntamente con los miembros o los empleados de las empresas que anteriormente mencioné. Y en tal sentido se acciona el personal de la prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo de España, obviamente, para verificar si la entidad cumplió con la guía europea de la Autoridad Bancaria Europea, que se denomina EBA, y con la ley 10-2010. Justamente se determinó que la entidad bancaria no cumplió con la normativa y evidentemente fue sancionada. Luego de que esto ocurre, CaixaBank procede a elaborar modelos de prevención con poderes autónomos para lograr supervisar, en este caso, por sucursal, sobre todo en las sucursales, digamos, que fueron en las cuales se perpetró la modalidad delictiva, poder ejercer controles superiores e intensificar la vigilancia dentro de esas sucursales. Bien. Ese caso es importante porque vemos que aun cuando es un país europeo, no es menos cierto que podemos observar la perpetración de delitos de blanqueo de dinero y en perjuicio justamente del orden socioeconómico y aquí también de la hacienda pública. Bien. Siguiente, por favor. Chévere. Gracias. Hablamos otra vez y vuelvo yo con el tema de la legitimación de capitales, pero es que este es un delito que tiene que, es como digamos la base del tema de la lesión del orden socioeconómico en sí, y se define como el proceso de dar apariencia legal a bienes que son ilícitos, ¿ok? En este caso, el sujeto activo actúa con conocimiento del origen de los fondos que sean de carácter ilegal, que justamente lo describí de acuerdo a lo que señala la convención que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, ¿bien? En el artículo 3, en el inciso I, que tiene que conocer, saber, estar al tanto, el perpetrador del delito de legitimación de capitales, de que ese dinero, fondo, bienes son de carácter ilícito. Dentro de nuestra normativa nacional está la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento de Terrorismo, que establece para este tipo de delito una pena de 10 a 15 años. Esto implica que es un delito, digamos, que merece una pena privativa de libertad, ya que en razón a su límite mínimo excede de los 10 años, y en consecuencia, en principio no va a ser perpetrado, digamos, por una sola persona. Eso le va a traer en la generalidad de los casos que sea calificada otra serie de modalidades delictivas, como por ejemplo la asociación para delinquir o delitos conexos que tengan que ver con
por ejemplo, la Ley Orgánica de Drogas o con el Código Penal o de cualquier otro tipo de delito, o la Ley contra la Corrupción. Las referencias internacionales, si Venezuela adopta los convenios de Palermo, que es una de las bases que tiene nuestro país para este tipo de cumplimiento a nivel de lo que es la estructura del Grupo de Acción Financiera Internacional, bien, y se tiene que de alguna manera, digamos, aunque acá generalmente Venezuela siempre recibe, en este caso a funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional, y en más de una ocasión se han hecho los denominados ejercicios tipologías delictivas en el Banco Central de Venezuela. Una vez yo formé parte de esta actividad, me pareció muy interesante. No es menos cierto que Venezuela tiene mucho todavía por hacer frente al cumplimiento de esta normativa, sobre todo el principio de las 40 recomendaciones que da el GAFI y de todo lo que tiene que ver últimamente con el uso de las tecnologías de información y comunicación frente a las modalidades delictivas que tenemos en la actualidad. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, dentro de las medidas de castigo que existen en nuestro país, que es la que conocemos, bueno, acá el sujeto activo de legitimación de capitales, ya sabemos que actúa a sabiendas o de manera intencional, ¿ok? Ya sea que está debidamente en conocimiento de causa de las posibles consecuencias que le acarrean sus actos, y se puede hacer mención desde una posición, en este caso, como yo comento, desde el punto de vista criminológico, de lo que menciona el autor Robert Merton a nivel de lo que es la teoría, en este caso, de la acción social, y nos referimos puntualmente a qué es lo que busca en sí criminológicamente el delincuente, en este caso económico. Bueno, lo que lo motiva sí o sí es la obtención de un lucro económico de manera fraudulenta. Eso creo que no lo vamos acá a discutir. Sin embargo, puede hacer uso de diversas modalidades delictivas, evidentemente, ¿no? Que tengan que ver o estén estrechamente correlacionadas con la legitimación de capitales. Dentro de lo que establece Robert Merton y la teoría de la atención social, él menciona que los delincuentes, en este caso económicos, se sitúan dentro de la categorización de delincuentes innovadores. Bien, se busca, o ellos buscan en este caso, desean el éxito, pues como cualquiera de nosotros, ok, la meta cultural es tener riqueza y poder. Sin embargo, ellos hacen uso de estrategias o de medios que son institucionalmente proscritos o que son desviados o contrarios a la ley. Y eso es lo que los caracteriza como innovadores. ¿Ok? El criminal, aún sabiendo de que está actuando de manera ilegal, ¿ok?, a espaldas de la ley, él continúa hacia adelante, le da poca importancia o, en este caso, la norma para él no tiene ningún tipo de acción disuasoria ni intimidante en lo absoluto, y él busca de alguna manera conseguir que ese dinero, producto de actividades ilícitas, se convierta en un dinero lícito, en bienes o fondos que pueda manejar dentro de lo que es la circulación de dinero legal en un país o en diferentes países. Entonces vemos que, y criminológicamente es importante destacar que el innovador no le intimida la norma, ¿bien? No le intimida la norma bajo ningún concepto, y que él va a seguir hacia adelante justamente porque lo que le interesa es la obtención de un lucro a través del ejercicio de esta actividad delictiva. Bien, y lo interesante acá, bueno, que lamentablemente eso constituyen delitos sumamente graves y que evidentemente tiene conexión a nivel con otras organizaciones delictivas a nivel transnacional. Siempre estos sujetos que se dedican a estas modalidades delictivas van a generar conexiones, en algunas ocasiones a nivel criminológico ni siquiera se conocen en físico, sino que lo que realizan es conexiones a nivel de la utilización de la dark web o la deep web. De modo que todo lo que ellos manejen de estrategias, logística y diferentes modos operandi de las actividades delictivas lo realizan
a través justamente del uso de la tecnología de información y comunicación. Bien, la siguiente, por favor. Bien, ahora otro tema importante que vamos a trabajar aquí rápidamente es las denominadas criptomonedas y el blanqueo de dinero. Bueno, lo interesante acá de esto es que, bueno, para mí, como opinión personal, en esta área, yo particularmente creo que este tipo de criptomonedas lamentablemente es muy usada no solamente para lo que constituye la legitimación de capitales o el blanqueo de dinero, sino también para la evasión tributaria, ¿ok? Y al no ejercerse un control efectivo sobre distintas plataformas que manejan estas herramientas de intercambio comercial, se pueden generar otra serie de modalidades delictivas. Aquí justamente lo que es interesante es que se presentan riesgos con relación al anonimato de las transacciones. En algunos casos no hay manera de lograr ubicar de dónde se efectúa una transacción específicamente. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la Unión Europea y el Grupo de Acción Financiera Internacional, ellos han emitido directrices que tienen que ver con la regulación y el uso de este tipo de tecnologías, ¿ok? Incluyendo con los proveedores de monederos electrónicos que están para la constitución de los sujetos obligados. En este particular, la quinta directiva de la Unión Europea, que es importante, la traigo a colación, a que no aplica a Venezuela, pero es importante conocerla, del año 2018, número 843, señala específicamente que la criptomoneda o la moneda digital descrita en el artículo 1 de esta directiva, punto 2, literal D, la que no es emitida por un banco central ni por una autoridad pública. Esto es importante, o sea que no tiene una regulación propia del Estado desde el inicio y tampoco la emite una autoridad pública y no necesariamente está asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero, ojo, pero es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos.